apaguen sus cámaras, pero las vuelven a encender. Porque a mí me gusta que tengan sus cámaras encendidas. ¿Okay? Mucha gente. Buenas noches a todos los que van llegando. Por favor, enciendan sus cámaras. No me gusta estar hablando a una pantalla blanca. Vamos a ver la clase de bienes y sucesiones. Una clase importantísima, algo que sucede todos los días y algo que muy poca gente sabe cómo tratarlo. ¿Sí? Entonces aquí vamos a aprender desde el paso 1 al paso 10. ¿Sí? Y vamos a entender el contexto. Por ejemplo, el primer tema que vamos a ver hoy es el tema del patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? A final de cuentas, es el patrimonio el que vamos a traspasar a nuestras familias a través de la sucesión, ya sea legítima o testamentaria. Entonces, pues está muy interesante y es muy importante. Les decía que en la clase pasada, perdón, en la clase de ayer, a los alumnos que van entrando, que nosotros tenemos familias, vivimos la mayoría en familia, y no nos damos cuenta que al vivir en familia generamos vínculos. Además de que somos unidos por la sangre, también somos unidos por, por un vínculo jurídico que nos une a todos. Ese vínculo jurídico no lo vemos y no sabemos que existe y no sabemos qué importancia tiene hasta que no sucede algo, hasta que no hay un divorcio, hasta que no hay una muerte, hasta que no iniciamos o queremos iniciar un proceso de sucesión. Ahí es cuando se hace importante. ¿Quién es familiar? ¿Quién es hermano? ¿Quién es hijo? ¿Quién es esposa? ¿Quién es esposo? Si hubo bienes, si no hubo bienes, etcétera, etcétera. Entonces ahí se hace importante ese vínculo jurídico que nos une a todos como familias. Y ese vínculo jurídico sirve mucho para lo que vamos a ver hoy, que es el proceso de sucesión. ¿Sí? Por eso se llama bienes y sucesiones. ¿Sí? En esta clase vamos a utilizar dos libros. ¿Sí? Un libro que es el primer bloque hasta el primer parcial, y otro libro en el segundo bloque después del segundo parcial. Si pongan mucha atención, vamos a usar dos libros. ¿Sí? Mismos libros que están ya en la plataforma, si mal no recuerdo, y lo podemos revisar ahorita de una vez. Déjenme compartirles el aula para decirles dónde está el libro. Me encuentro aquí en la plataforma, profe. ¿Perdón? Me encuentro en la plataforma. Okay. Lo subió en... Nomás confírmame si está el libro por ahí, si están los libros. Está en la parte donde dice, bueno, aquí está el primer bloque, en donde dice archivo, después de contacta a tu tutor, está el foro, archivo, temario, bienes y sucesiones, código de rúbricas, y está ahí uno está, que dice libro de archivo. estudio. ¿Perdón? Libro de estudio, pero no deja entrar. No, más abajo, más abajo. Ok, más abajo, contacta a tu tutor. Después de contacta a tu tutor, después más abajo. Tenemos foro, archivo temario, bienes y sucesiones, archivo primer bloque, bienes y sucesiones, y un archivo código de rúbricas.
Ok, entonces el archivo que dice libro de bienes y sucesiones, primer bloque. Ok. Es un PDF Ajá, de 210 hojas de Carlos I. Muñoz Rocha. correcto. Ese es el libro que vamos a utilizar el primer bloque. Más adelante subo el del segundo bloque para que lo tengan ahí. Va a estar ahí mismo. ¿Sí? Para que no haya con que no encuentro el libro, de dónde lo saco, aquí está. Muy ¿Okay? bien. Muy bien. ¿Cómo vamos a calificar? Pues ya conocemos la metodología. Aquí está. Actividades semanales, 3 puntos. Ustedes tienen todas las actividades durante el curso, todas con 100, por ejemplo, van a tener 3 puntos. El examen parcial vale 3.5 puntos. ¿Sí? Ahí ya vamos a tener 6.5. 6.5 puntos de 10. Si tenemos todas las actividades y el examen parcial con 10, vamos a tener 6.5 puntos. ¿Sí? Y el examen final vale otros 3.5 puntos para hacer un total del curso de 10 puntos. ¿Sí? El curso ordinario puede pasar con 6.5 puntos, ¿sí? O con 65. Por ejemplo, si ustedes tienen todas las actividades realizadas y tienen el examen parcial con 10, pues ya prácticamente tienen sus 6.5 puntos. ¿Sí? Pasan ahí con el mínimo. ¿Okay? Hay un apoyo posterior de regularización y video de aprendizaje. La actividad de regularización vale 2.5 puntos, que es un trabajo adicional. El video de aprendizaje vale 1 punto. ¿Sí? Y la calificación extraordinaria para el examen extraordinario, la máxima calificación puede ser de 8 puntos. Aquí dice dos asteriscos, dice el examen extraordinario es independiente al curso ordinario. Los promedios no se suman. La calificación máxima que se reflejará en esta acta es de 8. Entonces, pues eso ya lo sabemos, no está de más recordarlo. Aquí está el calendario. Ahorita estamos en la semana 2, del 26 del 26 de mayo al 1 de junio. Aquí estamos ahorita. Entonces, vamos a dar. Aquí me faltó, pues esta es la que no pude estar, desafortunadamente, pero bueno, no pasa nada. Ya tienen ustedes, este es el video de bienvenida de más o menos cómo vamos a trabajar. Aquí, pues, tengo barba y estoy con unos 10 kilos de más todavía. Y aquí ya les puse ya la primera actividad. Bueno, aquí el foro, que lo tienen que ustedes estar ya contestando para yo revisarlo, y el paquete Score. Muy bien. Vamos a pasar ¿El foro fue de esta semana, profe, o de la pasada? de la pasada. Ah, ok, perfecto. Revísenlo y si hay algún tema me avisa. O si él quiere decir algo, Sí, maestro, tengo una duda. dígame. No es relacionado con lo que estamos hablando ahorita, pero quería preguntarle. Es referencia a un cliente. Yo tengo un cliente que es extranjero y tiene la residencia mexicana, pero no tiene la nacionalidad. Okay. Quiere adquirir un bien, una propiedad con crédito Infonavit. ¿Puede adquirirla? No. Si no es mexicano, no. No tenga la residencia. Entiendo que no. Entiendo que no. Digo, es un tema que no veo todos los días, hay que revisarlo bien. Si quieres me recuerdas más adelante y me mandas un mensaje para revisarlo a detalle, pero parece que no. Ok, muchas gracias, licenciado. Okay. Vamos a iniciar con la clase. Les voy a compartir la presentación. Sigue llegando gente. Ojalá que todos los días estemos así de nutrido el grupo.
Las tareas funcionan igual, ¿verdad, profe? De lunes a lunes hasta las 11:59. De lunes a domingo. ¿Es de lunes a domingo? Siempre ha sido de lunes a domingo. Es que en el tetra pasado dijeron algunos maestros que se había ampliado a lunes 11:59. No, mira, si te fijas en el aula, perdón, en el aula, digo, eso lo podemos hacer ya nosotros como una decisión, ¿sí? Pero si te fijas aquí en el calendario, todas las semanas son del 19 al 25, por ejemplo, ¿sí? ¿No? Aquí es el calendario del 19 al 25, o sea, de lunes a domingo. Del 26 al 1 es de lunes a domingo. Del 2 al 8 es de lunes a domingo. Las tareas es lo mismo, de lunes a domingo. Si hay una indicación que nos den la escuela, bueno, pues lo podemos hacer, no pasa nada. Pero yo no estoy enterado de que haya una indicación de que sea de lunes a lunes. ¿Ok? Si hay algo oficial, me avisa, ¿no? Ok, muy bien. Gracias, profe, por la aclaración, porque sí, o sea, sí teníamos eso del tetra pasado. Dije, nomás vale preguntar por cada profe. Entonces, de lunes se cierra domingo a las 11:59 para subir tareas y foros. Es correcto, es correcto. Gracias. De nada. Y acuérdense, cuando vayan a subir un archivo, que no traiga acentos, que no traiga ñes, el nombre del archivo, ¿sí? El nombre, porque si no, no lo puedo abrir. Que yo sí lo puedo abrir, ¿verdad? Pero me tardo mucho, entonces no es funcional. Entonces les pido mucho eso. Y también, ahorita que mencionas por lo que se ofrece y que estás mencionando de las tareas el domingo a las 11:50 de la noche, traten de no irse hasta tan tarde, porque todo el mundo hace lo mismo y se satura la plataforma y a veces se batalla para entrar, porque todo el mundo está subiendo todo. Entonces, el lunes vienen conmigo, maestro, pues no funcionó la plataforma, eran las 11:55 y no funcionaba. No lo pude subir la tarea, no se vayan hasta el final. Entonces, mediodía a las 5 de la tarde como máximo para que puedan subir su tarea. ¿Okay? Ahora sí, vamos a darle con la clase. Déjenme ver, tengo aquí. Bueno, decíamos que vamos a ver la clase de patrimonio, bienes y sucesiones, que es la materia, y la clase de hoy es patrimonio. Pero déjenme ver porque no veo la presentación. Permítanme un momento. Ahora sí. Patrimonio. No podemos dejar de hablar de los romanos. Esto inició con los romanos. Ellos empezaron a darle forma, a hacer los marcos legales, sentaron las bases para lo que hoy conocemos como los códigos, cómo está estructurado cada artículo de la ley, cada ley, cómo se formó, cuáles son las fuentes del derecho, etcétera. Todo esto inició con los romanos. Entonces, por eso no podemos pasarlo por alto. Concepto de patrimonio. La palabra patrimonio proviene de las raíces latinas pater, patris, que significa padre, y monium, que significa carga, o sea, la carga del padre. ¿Qué significa esto? Que era el padre o el jefe de la casa el que tenía que generar ¿qué? El patrimonio. Por eso se llama la carga del padre, como la responsabilidad del padre de generar un patrimonio.
Por patrimonio, según el diccionario, se entiende hacienda que alguien ha heredado de sus ascendientes o conjunto de bienes propios adquiridos por cualquier título. El patrimonio sin duda se asocia a la idea de riqueza o conjunto de cosas que son propiedad de una persona. Ahora bien, los romanos en tiempos de Gallo y Justiniano, ellos diferenciaban a las cosas entre las de derecho divino y derecho humano. En otras palabras, pero siguiendo con los romanos, las cosas las clasificaban en las que se hallan dentro de nuestro patrimonio y fuera de nuestro patrimonio, más algunas otras que se tienen por derecho natural, son comunes a todos y otras públicas, otras de universidad o corporación cualquiera y otras de nadie y la mayor parte de particulares. O sea, hacen una clasificación de todos los bienes, de todas las cosas, ¿sí? Para darle un sentido y poderlas clasificar. Entonces, ahorita vamos a ir viendo toda esta clasificación. Gallo y Justiniano fueron los que estuvieron con ese tema muy fuerte. Dice, los romanos dejan establecidas las bases del derecho sobre las cosas, las cuales serán constitutivas del patrimonio, de tal manera que hablar del patrimonio hace indispensable estudiar las cosas que la constituyen. Los romanos definen a la cosa más allá de las cosas materiales. Permítame un segundo. Bueno, decíamos, los romanos dejan establecidas las bases del derecho sobre las cosas, las cuales serán constitutivas del patrimonio, o sea, las que formarán al final de cuentas el patrimonio. De tal manera que hablar del patrimonio hace indispensable estudiar las cosas que lo constituyen. Los romanos definen a la cosa más allá de las cosas materiales. Los romanos denominan cosa o res. Acuérdense, pues esta palabrita la vamos a escuchar muchas veces. Res, que significa cosa, a todo bien patrimonial, distinguiendo así entre res corporales, cosas en sentido estricto, y res incorporales, cosas de existencia jurídica, como la herencia, cosas que no son tangibles, la herencia, los créditos, los derechos sobre las cosas ajenas. Con lo anterior podemos ver que los romanos definían a la cosa diferente a la definición moderna, ya que este último se limita al mundo corporal. Hoy por hoy la cosa pues, se refiere a algo que puedes tocar, ¿sí? Algo corpóreo. ¿Sí? Con respecto a las cosas en sentido jurídico, esas se refieren a los objetos materiales sobre los cuales pueden recaer derechos y que por su naturaleza son jurídicamente comerciales o se encuentran en el comercio como los siguientes. Entre las res, o sea, las cosas en el comercio que son susceptibles de apropiación privada y que veremos más adelante. Las cosas muebles e inmuebles en el derecho, ¿no? Definía los muebles como el suelo y cada una de sus parcelas, sean edificios, siembras o plantaciones. Todo lo demás se consideraba como los muebles. Cuando hablamos de inmuebles, estamos atendiendo la palabra literalmente, inmuebles que no se pueden mover, ¿sí? Por eso hoy conocemos a los inmuebles, nos referimos, cuando decimos inmuebles, nos referimos a una casa, a un terreno, a un edificio, una construcción, etcétera. Nos referimos a inmuebles, ¿sí?
Las cosas sin dueño son las cosas que no pertenecen en propiedad a nadie, como la casa en el monte, una actividad propiamente, pero que pueden adquirirse por una ocupación, ¿sí? O como el cielo, el aire, el agua, etcétera, pues no es de nadie, ¿sí? No es de nadie propiamente. Una de las clasificaciones son también las cosas consumibles. Son aquellas que tienen por derecho ser consumidas o enajenadas mediante uso, como los víveres, el dinero, etcétera. Las cosas fungibles, las que se miden en peso, número o medida, como los granos, vino, cereales, azúcar, etcétera. Las cosas divisibles son las que se pueden fraccionar sin detraimiento de su valor. Las pertenencias son cosas que aún teniendo existencia física propia y sustantiva se hallan económicamente al servicio de otras. Su función práctica es servir a la cosa principal. Ejemplo, las llaves de una casa o un mueble o de un vehículo. Los frutos deben distinguirse entre naturales y civiles. Los primeros son cosas en sentido físico y los segundos son valores, renta, rendimientos, etcétera. O sea, los frutos que obtengo sobre una casa derivado de una renta, por ejemplo, o de la venta de algo. ¿Sí? Obtengo un fruto, así se le llama. De ahí la palabra de usufructo, que después la vamos a ver más adelante. Cosas fuera de nuestro patrimonio. Todo lo que no es nuestro, como plazas públicas, parques, ríos, cosas destinadas al uso común. A ver, creo que tengo gente esperando a entrar. Permítanme un segundo. Ya. Cosas dentro de nuestro patrimonio, las cosas que pertenecen a los particulares, las cuales se asocian a las cosas o bienes de nuestra propiedad. Marcel Planiol define al patrimonio como el conjunto de derechos y obligaciones pertenecientes a una persona apreciables en dinero. Este es Marcel Planiol. Todo esto va en el examen, ¿eh? Entonces traten de entenderlo, está medio rebuscado, pero si lo leemos bien y le ponemos atención, está muy claro. Elementos del patrimonio. De acuerdo con la definición de patrimonio y del punto de vista económico o de evaluación pecuniaria, a ver, permítame un segundo. Es que es una llamada muy importante. Listo. Perdón, una disculpa, es que pues son cosas del mismo trabajo y que a veces se extienden hasta estas horas y es cuando se pueden atender. Les estoy robando tiempo. Licenciada Alejandra García, ¿quiere decir algo muy rápido? Sí, muy rápido.
Sí. Cuando hablábamos de, por ejemplo, de las cosas públicas, estaba, por ejemplo, dando una leída al mismo contenido, profe, Ajá. pero con el tratado de elemental de Eugene Petit, y no encontraba nada relacionado, por ejemplo, con el tema de la red pública. Okay. Y pues dije, déjame, lo hago como una observación en clase, a ver dónde puedo conseguir más información referente a eso. Búscalo como res publicae, porque estamos mezclando castellano con latín. Entonces mejor pon res publicae y ahí me informas a ver qué encontramos. Está interesante a ver qué se encuentra ahí en inteligencia. Gracias, profe. Al contrario. Bueno, continuamos. Muy bien, decíamos, de acuerdo con la definición de patrimonio y desde el punto de vista económico o de evaluación pecuniaria, este comprende dos elementos. Acuérdense, la misma palabra nos lo dice. Cuando hablamos de patrimonio, hablamos de cosas nuestras que tienen un valor. ¿Sí? ¿Cuál es tu patrimonio? Una casa, puede ser un carro, puede ser una bicicleta, pueden ser muchas casas, pueden ser muchos carros, terrenos, etcétera, ¿no? Entonces, pero aquí hay una parte muy importante. El patrimonio se divide en dos partes. Es la parte activa y la parte pasiva del patrimonio. Ahorita lo vamos a ver y vamos a entender cómo está conformada esta parte, porque a veces pensamos que tenemos un patrimonio enorme de muchas cosas y no estamos tomando en cuenta estas dos partes, el activo y el pasivo, ¿sí? Los que son contadores, pues esto lo entienden de volada. Pero los que no somos contadores, pues bueno, es importante conocer. Dice, la parte activa del patrimonio se compone por todo aquello que dentro de la masa patrimonial tiene un contenido económico que beneficia a su titular, es decir, todos los bienes y derechos pertenecientes a una persona. Jurídicamente, este se integra por el conjunto de bienes y derechos que son susceptibles de apreciación económica o pecuniaria, expresados en derechos reales y derechos de crédito. Los derechos reales son poderes jurídicos del sujeto respecto de los bienes sobre los cuales recae esta potestad legal y que las demás personas como sujetos pasivos están obligadas a respetar y no interferir en su ejercicio. Los derechos de crédito consisten en prestaciones o abstenciones que el titular de este patrimonio como acreedor puede exigir a uno o varios sujetos que son sus respectivos deudores. El cumplimiento de las prestaciones o abstenciones de contenido económico. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Vamos a suponer que yo, Juan Carlos Ramírez, tengo una empresa que se llama Prodenor, Proveedores del Norte. Esta empresa tiene en su haber 3 camionetas, una bodega con su oficina, tiene además equipo, herramientas, computadoras, impresoras, escritorios, sillas, sillones, etcétera. Todos esos elementos, ese es mi patrimonio, ese es mi activo, ¿sí? Que se le conoce en general, ese es mi patrimonio o es el patrimonio de la empresa, ¿sí? Esa es la parte activa, esos son mis activos, ¿sí? Inclusive derechos que tengo. Si la empresa tiene, por ejemplo, un crédito aprobado por 10 millones de pesos y que eventualmente lo está utilizando, ese es un activo también. Es un activo también. Un derecho que tiene, por ejemplo, porque tiene una acción en un deportivo, por ejemplo, en que está ahorita mucho de moda, el Top Golf, por ejemplo. Tengo una acción ahí para llevar a mis clientes y pues está a nombre de la empresa. Entonces, todos esos son activos, ¿sí? Y todos esos sumados, pues hacen un patrimonio muy importante. ¿Sí? Entonces, y la parte pasiva, dice, o parte negativa del patrimonio se integra por el total de las obligaciones del titular del patrimonio. Esta obligación jurídica entre dos personas
una de ellas denominada deudor, sujeta a otra llamada acreedor, que le puede exigir una prestación de carácter patrimonial. Para el acreedor o sujeto activo, el contenido de la obligación es un derecho de crédito que se traduce en parte de su activo, en tanto que desde el punto de vista del deudor, el contenido obligacional representa un pasivo. ¿Qué significa esto? Todos esos activos que les mencioné, las camionetas, los camiones, la bodega, la oficina, el derecho de crédito que tengo y que eventualmente lo uso. Yo les tengo que, por ejemplo, en el tema de las camionetas, yo tengo que pagar impuestos, tengo que pagar los refrendos de esas camionetas, tengo que pagar los permisos para que circulen esas camionetas y tengo que pagar mantenimiento de esas camionetas. Tengo que pagar mantenimiento de la bodega, por ejemplo, de la bodega que utilizo, tengo que pagar un mantenimiento, tengo que pagar el predial de esa bodega, que corresponde a ese predial. Si tengo algún permiso específico sobre esa bodega, sobre la actividad, pues tengo que pagar ese permiso constantemente. ¿Sí? La acción en el Top Golf, por ejemplo, tengo que pagar esa membresía. Todo eso es mi parte pasiva. Estos son mis activos, pero mi parte pasiva es esta. Y ese costo, ese valor de esos pasivos, se le resta al valor de los activos. ¿Sí? O si tengo un pasivo laboral, por ejemplo, si yo quiero vender la empresa, tengo todos esos activos y pago de pasivos, todo eso tengo. Y tengo un pasivo laboral, o sea, lo que les pago a los trabajadores o deudas que tengo con el IMSS, con el SAT, con el Infonavit, etcétera, pues es la parte pasiva. O prestaciones vencidas. O prestaciones vencidas, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso es la parte pasiva. La parte activa es un todo lo que puede ser valorable en dinero. ¿Sí? Pero generalmente esas cosas tienen una parte pasiva y hay que tenerla muy clara. Entonces, así es como dividimos al patrimonio, para que lo tengamos bien claro. El patrimonio es una entidad jurídica abstracta denominada universalidad jurídica. De acuerdo con esto, el patrimonio es una emanación de la personalidad misma. Por ello, los tratadistas mencionan que no hay patrimonio sin persona. Frase o pregunta de examen. No hay patrimonio sin persona, pero tampoco hay persona sin patrimonio. Por lo tanto, el patrimonio es un atributo de la personalidad. Es un atributo, es algo inherente a la personalidad del ser humano. ¿Sí? Charles Aubry y Charles Rao, franceses, patrimonio. Charles Aubry decía que el patrimonio está conformado por bienes, derechos y obligaciones. ¿Sí? Bienes, derechos y obligaciones. Y Charles Rao es el que decía que no hay patrimonio sin persona y no hay patrimonio, no hay persona sin patrimonio. Y es como un ciclo intrínsecamente vinculado. ¿Sí? Nota, esa es la definición más aceptada del patrimonio como atributo de la personalidad, encabezada por Charles Aubry y Rao. Okay. ¿Dudas, preguntas? Voy muy rápido, me detengo, me regreso. ¿Qué hacemos? ¿Vamos bien? Por mí está bien. Gracias. Sí, profe, vamos bien. Estas diapositivas las pone ahí también como la sesión síncrona o estas no. Creo que está en Scrum, ¿no? Sí, esto está en Scrum y aparte está grabado y lo pueden ver en video lo que estamos haciendo ahorita en el aula. Profe, disculpe, ¿esta definición de patrimonio es la que vamos a tomar para examen? Sí, es correcto. Ok. Las teorías acerca del patrimonio se crearon a principios del siglo XIX. Con el auge de las legislaciones modernas, hay que recordar que los romanos, si bien desarrollaron más que exhaustivamente el estudio y la legislación sobre las cosas o bienes, ellos no elaboraron teorías acerca del patrimonio. Ellos crearon, definieron el tema del patrimonio, pero no crearon teorías propiamente. Fue hasta después de la Revolución Francesa que tomó auge la legislación
y con ella las diversas teorías que daban sustento a las instituciones y figuras del Código Civil, destacando las teorías sobre el patrimonio. Pero a la hora de hacer estas teorías del patrimonio y a definirlas como las únicas y las que son más acertadas, surgieron también los que no estaban muy de acuerdo con esas definiciones y daban su razón. Y ahorita vamos a ver esta tabla. Teoría clásica, que es la más aceptada, de Aubry y Rao, dice, el conjunto de bienes de una persona considerando como una universalidad de derechos, es decir, una más de bienes que de naturaleza y orígenes diversos y materialmente separados. No son reunidos por el pensamiento más que en consideración al hecho de que ellos pertenecen a una misma persona. Es una teoría clásica del patrimonio. Pero Francis Jenny dice, es inútil por ser incapaz de servir de justificación a todas las soluciones legales y se ve la necesidad de condenar muchas de ellas como flagrantes atentados a la lógica, pasando por alto que la técnica jurídica no es para dominar la ley, sino que está justificada solo si la explica por entero. Es peligrosa sin sus ideas preconcebidas que lo impiden, tendrían lugar a muchas construcciones que la jurisprudencia puede y debe hacer por sí misma. La crítica va mucho en el sentido de que con pocas palabras la teoría clásica de Aubry y Rao quieren encerrar todo el significado, y Francis Jenny dice, ¿cómo es posible que con esa definición quieran abarcar todo? El tema es más amplio y tiene muchas variables y por eso critica esta teoría. Una postura significa no la critico, no estoy de acuerdo ni en desacuerdo, simplemente opino lo siguiente. Marcel Planiol y George Ripet. Es el conjunto de derechos, y hablando del patrimonio, es el conjunto de derechos y obligaciones pertenecientes a una persona estimables en dinero. Si se quiere expresar su valor con una cifra, es necesario sustraer el pasivo del activo. Para mí esta postura pues es la más acertada o la más moderna y la más clara para entender, que es lo que estamos viendo ahorita con el tema de pasivo y activo. Y la posición de Julien Bonnekeys dice, el patrimonio se traduce en una masa de bienes activos y pasivos que representan un valor económico de conjunto. La idea de patrimonio está indisolublemente ligada a la idea de personalidad. El patrimonio está ligado a la idea de personalidad, no solamente en el sentido de que es imposible concebir un patrimonio sin una persona. En otras palabras, el patrimonio comprende dos elementos distintos, uno subjetivo y otro objetivo. Esto puede venir en el examen. La verdad es que no recuerdo, pero sí puede venir. Perdón. Nos queda muy claro que el patrimonio tiene un carácter económico. Eso es definitivo, no hay lugar a dudas. Y que al poste de los bienes y derechos que lo integran, tienden a esa finalidad jurídico-económica que permite hacer frente a las obligaciones que adquiere la persona. Las personas deciden el fin de sus bienes de acuerdo con su conveniencia personal y que pueden cambiar dicho fin si así lo quieren o en cualquier momento. Si hablamos del Código Civil del Estado de Nuevo León, en su capítulo 8 habla del patrimonio de la familia. Vale la pena comentarlo. Fíjense lo que dice aquí. Artículo 723. El patrimonio de familia a que esta ley se refiere está constituido por los bienes que en la misma se determina sobre la base de que serían inalienables y no estarán sujetos a embargo ni a gravamen alguno, excepto en los casos siguientes. Este artículo no tiene sentido porque dice que los bienes de la familia, considerados patrimonio de la familia, no son sujetos a embargo ni a gravamen alguno, excepto en los siguientes casos, y no pone ningún caso. ¿Sí? Está derogada. ¿Qué significa que está derogada? Que está borrada los casos en los que sí se puede. Entonces, pues bueno, ahí está esa observación.
de alimentos que daban de administrarse por resolución judicial, podrán embargarse únicamente el 50% de los frutos del patrimonio. Y esta la adicionaron recientemente. Cuando se demuestre judicialmente que medie gran necesidad o notoria utilidad para gravarlo exclusivamente con el fin de construir, ampliar o mejorar los bienes, en este caso, liberados los bienes del gravamen, continuarán afectados al patrimonio de la familia. Como que hay un precepto legal que se percibe muy fuerte para proteger el patrimonio de la familia. Sin embargo, en la realidad, esto no opera porque hay que hacerlo valer, ¿sí? Y la gente, pues muchas veces no sabe. Entonces, son cosas que hay que detonarlos uno de iniciativa propia, y si no lo haces, pues no, y eventualmente pues se los pueden embargar en algún momento. Muy bien. ¿Dudas, preguntas? Eso es lo que yo le iba a comentar, profe. Los bienes patrimoniales de una familia sí se puede, o sea, me ha tocado ver que sí se embargan, no Sí. nada más en el caso de alimentos, porque cuando hay un deudor de alimentos, se le puede embargar el 50 si debe pensiones, y el otro 50 también el cónyuge se lo puede embargar, o si no me Exacto. equivoco. Entonces, ese artículo como que no Sí, me... sí, se contrapone con muchas cosas. Lo que pasa es que ha habido muchos cambios. Hoy por hoy lo voy a buscar, hay un código nuevo, civil, nacional. ¿Sí? Ya, porque hoy, actualmente, los códigos civiles están por estados. ¿Sí? Cada estado tiene su código civil. ¿Sí? Y sus propias reglas, que todas son muy parecidas, pero tiene algunas variables. Pero hoy hay un código civil nacional. Entonces voy a buscar y voy a ver qué dice en ese sentido. Ahora, lo que hay que señalar cuando dices embargo, cuando hablamos de un embargo, pensamos que nos quitan las cosas. Generalmente el embargo en esos casos de alimentos se graban en las propiedades solamente señaladas como embargo como garantía para cumplir el tema de alimentos, que es independiente. O sea, ahí es cuestión ya de, por ejemplo, de que la persona se defienda, porque me ha tocado ver abogados que el 50% pues están casados, es de la esposa, y le embarga el otro 50% y vende la propiedad y no le deja nada. Entonces, si el marido, pues como se dice así, se pone al tiro, no le pueden quitar todo el 100% de una propiedad, según lo entiendo en el código. Sí, si están casados por bienes mancomunados, pues el 50% es de uno y 50% es del otro. Hasta ahí, o sea, si se defiende, no me vas a quitar mi 50 y yo te Exactamente. cedo tu 50, pero el otro 50 es mío. Así lo entiendo. Así es. De hecho, así es. Y bueno, Muchas es todo un tema. Al contrario, es todo un tema que valdría la pena. Digo, nos llevaríamos varias clases para ver ese tema. Pero bueno, sí, tienes razón. Gracias por tu aportación. ¿Alguna otra comentario referente a la clase? Por mí no, profe, todo muy bien. Todo bien, maestro, muy bien la clase. Todo bien, maestro. Maestro, ¿sus clases Dígame. por lo regular van a ser los martes a esta hora? Todos los martes de 8 a 9 de la noche. Todos los Ok. martes. No, yo no soy, digo, trato de no faltar, casi siempre voy a estar con usted, digo, primero Dios, ¿verdad? Que me lo permita, pero aquí vamos a estar siempre de 8 a 9. Todos Ok, los muy martes. bien. Gracias, profe. Y esta semana solo es un Scrum, ¿verdad? Es un Scrum, sí, exactamente. Y creo que el foro sigue abierto, no me acuerdo. Si alguien le sigue, no lo ha hecho, pues por favor ahí para contestar. Gracias, profe. Yo le quería preguntar eso, licenciado. El tema de la semana pasada se da por visto, porque en el foro opinamos sobre los sucesorios. Sí, Ese tema, exactamente. ahí lo damos por visto, ya nos Sí, tenemos que documentar nosotros.
Sí, sí, es que esa es la idea. La primera semana es una plática, es una bienvenida. No vemos una clase como tal. Yo lo que quiero en ese foro es que así como van entrando, así como dice, nuevecitos, como quien dice, si quieren documentar para contestar, contesten, o lo que sepan ustedes, adelante. Esa es la idea. Esa es la idea. Pero se va a ver más adelante Claro, el por tema. supuesto, claro, Ok. por supuesto. Vamos a ver todos los temas. Y ahí está el temario para que vean ustedes oye, qué tema nos toca. Y algo que les digo a todas las clases, si pueden leer un poco el tema antes de iniciar la clase, de veras que el cerebro hace match con las cosas que estamos viendo y ayuda mucho al entendimiento. Si vamos en blanco y vamos así nomás, pues a lo mejor somos bien cuerditas y le agarramos la onda bien rápido, pero en lo general, pues se batalla un poquito más. Pues como consejo, ¿qué vamos a ver hoy? Rápido, aunque sea el índice, ¿sí? Estos son los temas que vamos a ver. Y adelante. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Si no hay otro comentario, les doy las gracias, buenas noches y nos vemos puntuales aquí el próximo martes a las 8 de la noche. Muchas gracias, profe. Al Gracias, contrario, Buenas maestro. noches. Que tenga buena noche. gracias Que tenga igualmente. un gusto volverlo a ver. Muchas gracias. Qué amable, muchas Bonita gracias. noche para todos. Gracias Bendiciones, igualmente. profe. Descanse. Gracias igualmente, que la pasen bien. Gracias, profe. Gracias a Igualmente. ustedes. Gracias a ustedes por estar aquí. Buenas noches a todos. Bonita noche a todos.